Buenas noches. Buenas noches, que reciban un cordial saludo de Cápsulas Jurídicas. En esta noche tenemos la oportunidad de presentar desde Perú al ponente Piero Giordano Vilches Cabezas, estudiante de la carrera profesional de Derecho de la Universidad San Martín de Porres, asimismo coordinador académico del Centro de Estudio Escuela de Juristas. Cuenta con diversos diplomados de alta especialización en Derecho Penal, Derecho Procesal Penal y Litigación Oral en reconocidas instituciones jurídicas. Primer puesto en el curso interno de Litigación Oral de la Universidad San Martín de Porres. Bienvenido, Piero, a esta segunda ponencia virtual. En esta ocasión nos expondrá las objeciones en el juicio oral penal. Bienvenido, Piero. Muchas gracias, Lili, por la presentación. ¿Se me escucha correctamente? ¿El audio y video correcto? Sí, se escucha correctamente. Perfecto, Lili. Muchas gracias por la presentación. Quiero agradecer en especial a mi amigo Jack Carrión por la oportunidad, ¿no?, de poder darme este espacio en el cual disertaré un tema interesante en la página, ¿no?, conformada por un gran equipo que es Cápsulas Jurídicas, al cual le tengo mucho respeto y admiración. Muy agradecido por la oportunidad, también a Lili por la amable presentación. Y bueno, sin más preámbulo, vamos a dar inicio a la disertación. Como bien señaló nuestra amiga Lili, el tema a abordar en esta ocasión es sobre las objeciones en el juicio penal. Bien, entonces vamos a abordar este tema. Las objeciones en sí es un mecanismo que todo estudiante de derecho debe conocer. ¿Por qué? Porque este va a jugar un rol muy crucial en el juicio oral, ya que por este medio podrá hacerse prevalecer los derechos o principios, e incluso gracias a las objeciones podrá conseguirse en muchos casos la condena del acusado por el lado de la fiscalía o la absolución de este en el caso de la defensa técnica. Pues al evitar introducir información clave, ojo, clave, a tu contraparte, estarías frustrando su estrategia y sacando provecho de ello, ¿no? Ya que tu contraparte no podría llevar dicha información a los alegatos finales al no haber sido ingresada satisfactoriamente. Y muchos se preguntarán, de los que están viendo esta transmisión o de los que se van conectando a esta transmisión, oye, pero si este joven aún es estudiante, ¿qué hace hablando sobre técnicas de litigación oral? O en este caso, ¿qué hace hablando de las objeciones? A lo que yo le respondería, efectivamente, soy estudiante de Derecho, pero esto no es impedimento de poder conocer y manejar técnicas tan importantes que se pueden aprender desde las aulas y van a ser de suma importancia para nuestro desarrollo profesional. Anteriormente, se decía que estas técnicas de litigación oral se aprendían en la cancha. Es decir, una vez siendo abogado, colegiado, novato, recién podías empezar a emplearlas. Situación que definitivamente era muy desfavorable. Pues los jóvenes abogados que recién salían, ¿no?, por así decirlo, de las canchas, aún no se encontraban familiarizados con esos mecanismos. Y podríamos incluso decir que les resultaba más complicado poder adaptarse a las técnicas de litigación oral. Sin embargo, ahora en la actualidad tenemos la suerte nosotros los estudiantes de poder aprender a manejar tan importantes técnicas desde las aulas. Y bueno, ahora incluso desde la comodidad de nuestras casas, ya que dado la pandemia tenemos la facilidad, tenemos la oportunidad de poder ver transmisiones en vivo de reconocidos abogados, ¿no? Podemos ver las transmisiones de reconocidos abogados litigantes como el doctor Benji Espinosa, como el doctor Jefferson Moreno, como el doctor Juan Carlos Portugal Sánchez, entre otros, ¿no? Tenemos esta suerte de poder ver las transmisiones en vivo, estas sesiones virtuales, desde la comodidad de nuestras casas. Entonces nosotros
con esta comodidad que tenemos podemos empezar a aprender sobre las técnicas de litigación oral. Entonces no debemos limitarnos a que recién saliendo de las canchas podamos recién empezar a emplearlas. En ese sentido, el estudiante de Derecho, como les vengo diciendo, no tiene por qué esperar a salir a las canchas para poder instruirse en las famosas técnicas de litigación oral. Ahora en las universidades también nos enseñan estos cursos, lo cual es sumamente productivo, porque nos permite a nosotros poder pulir nuestras técnicas para que una vez nos toque asumir casos en la vida real, no nos topemos con la cruda realidad de no saber absolutamente nada. Entonces, no existe impedimento alguno para que podamos practicar y aprender a emplearlos. Ahora incluso con las simulaciones de audiencia que se realizan en la universidad o en los concursos universitarios, tenemos nosotros la suerte de poder ponerlas en práctica para que poco a poco vayamos perfeccionando nuestros dotes en la litigación. Incluso ahorita el ministerio está realizando, ¿no?, un concurso interuniversitario en litigación oral penal. Así que es una buena oportunidad para los estudiantes para poder emplear, para poder pulir sus técnicas y empezarlas, ¿no?, a ejercer, ya desde un ámbito un poco más competitivo, ¿no? Ya que estas simulaciones de audiencia son muy interesantes, ¿no? Puedes emplear las técnicas contra otros compañeros, contra otros colegas de otras universidades, de las distintas universidades del Perú. Entonces, bueno, habiendo dicho ello, explicaré desde mi perspectiva como estudiante el tema de las objeciones como mecanismo de litigio en la etapa de juzgamiento, en la etapa de juicio oral o en el juicio penal, como lo quieran llamar. ¿Bien? Bien, empecemos entonces. Las objeciones, amigos y amigas, constituyen el mecanismo jurídico y práctico más adecuado para que las partes puedan controlar el cumplimiento de las reglas ético-jurídicas del debate y proteger su teoría del caso. Asimismo, son manifestaciones del principio de contradicción en el juicio oral, un principio básico, ¿no?, del juicio oral, con el fin de poder evitar vicios en la práctica de las pruebas que distorsionen su alcance y contenido, o cuando los alegatos se desvíen hacia asuntos totalmente irrelevantes o indebidos. A través de ellos, entonces, expresamos los litigantes nuestra disconformidad, ya sea formal o sustantiva, por un acto indebido en el curso del vertiginoso y rápido enjuiciamiento. Si la información debe ser de calidad, el mecanismo para depurar su calidad, válgase la redundancia, es por antonomasia la objeción. En ese sentido, la lógica de las objeciones es proteger el entorno de juego justo en la instancia del juicio oral. Evitar que la información que se obtenga sea producto de errores, sea producto de confusión o presiones indebidas. Y del mismo modo, las objeciones buscan producir información de alta calidad para que el juez adopte una decisión en torno a la situación jurídica del acusado. En palabras más sencillas, podemos definir entonces a las objeciones como los mecanismos que poseen las partes en juicio de manifestar su disconformidad con respecto a cualquier actividad de la parte contraria y que pueda afectar sus derechos. Entonces, son los procedimientos utilizados para oponerse a la presentación de evidencia inadmisible, como también objetar un comportamiento indebido durante lo largo del juicio. Respecto al objetivo que las objeciones persiguen, podemos identificar entonces tres propósitos para los que éstas sirven en un sistema contradictorio como el nuestro. Primer objetivo, permite alertar a los magistrados de potenciales errores y facultan al juez para excluir evidencias o preguntas de los intervinientes para evitar esos errores. Un segundo objetivo es que permite alertar al abogado que su proceder no es correcto y lo facultan a cambiarlo, lo invitan a cambiarlo, ¿no? Con la objeción, evidentemente, el abogado tiene que reformular su pregunta, ¿no?, si es que le está haciendo de manera indebida. Y con un tercer objetivo, también es una herramienta que sirve para evitar
el ingreso de información ilícita, información no permitida, información de bulto también, por ejemplo. Bien, entonces vamos ahora a definir cuáles son las características o cuáles son los requisitos que deben tener las objeciones. En primer lugar, la objeción, ojo, tiene que ser oportuna. O sea, la objeción tiene que hacerse tan pronto surja la situación que da lugar a la objeción, ¿no? A la misma objeción. Y de no hacerse, se estaría considerando como una objeción tardía. Y por ende, renunciada, ¿no? Se está renunciando a esta facultad que tiene el litigante. Y por otro lado, de nada serviría oponerse a algo cuando ya ha sido revelado y escuchado por el juzgador. Es decir, cuando se refiere a que la objeción tiene que ser oportuna, se está haciendo alusión a que la objeción debe hacerse al instante. O sea, ni bien has identificado tú como litigante el error indebido por parte de tu contraparte, allí mismo tienes que objetarlo. No tienes que esperar que tu contraparte ya realice toda la pregunta o que el testigo ya empiece a responder. O sea, ni bien ya tú identificas el error, tienes que objetarlo ahí mismo, porque si no la información ya estaría ingresando. Ya estaría ingresando y ya no podrías hacer absolutamente por nada porque ya la objeción, perdón, porque ya la pregunta ha ingresado. Y ya obviamente la pueden utilizar en los alegatos de clausura, ¿no? En los alegatos finales. O incluso puede seguirse la misma línea para seguir preguntando, ¿no? Le abre un camino. Entonces, la objeción debe ser oportuna, debe ser instantánea, no tienes que esperar, tienes que estar atento para ello. Otra característica fundamental de las objeciones es la personalidad. El litigante tiene que tener actitud y tiene que tener decisión. Tiene que tener una voz firme, una voz autoritaria. Objeción, señor juez. Es decir, no tienes que estar timorato, no tienes que estar cohibido. El litigante cuando va a objetar no simplemente tiene que levantar la mano así todo tímido. Objeción, señor juez. No puede hacer eso, porque el juez no te va a tomar importancia y el fiscal, por ejemplo, tampoco le va a hacer caso a tu objeción, ni siquiera de repente te escucha. Entonces, la objeción tiene que ser fuerte y clara. Objeción, señor juez, por pregunta sugestiva, por ejemplo. Tienes que ser firme, tienes que ser fuerte, tienes que tener personalidad. Luego, otro requisito, otra característica importante, fundamental de la objeción, es que tiene que tener tipología. Es decir, al hacer la objeción, la parte debe señalar específicamente qué es lo que se objeta. Entonces, no es fundamento válido objetar de forma genérica, alegando que la prueba presentada le es perjudicial a su caso o a su estrategia. Ya que si fuera así, ninguna prueba sería admisible entonces, ya que toda la prueba que presente una de las partes, como norma general, le va a ser perjudicial para la parte contraria. Tampoco es válido objetar de bulto, como veníamos diciendo hace un momento. Es decir, objetar por objetar para atosigar a la parte contraria e interrumpir continuamente el interrogatorio. Entonces eso tampoco no se puede hacer. Luego, también tenemos que tener un fundamento correcto. Es decir, tenemos que expresar necesariamente las razones de la objeción. ¿Por qué se está objetando? La objeción entonces podría ser oportuna, podría tener personalidad, podría tener su tipología, pero no procedería si es que no se invoca correctamente el fundamento. Pues lo importante será el fundamento invocado para que proceda la objeción. En ese sentido, puede ser que la prueba que se pretenda introducir al proceso sea objetable, por alguna razón determinada. Pero si es que la parte no expone el fundamento correcto de su objeción, esta será declarada no procedente por el juez. El juez dirá no al lugar o infundada la objeción. En ese sentido, la tipología, es decir, el tipo de la objeción, por ejemplo, la objeción por pregunta sugestiva,
la objeción por testigo inidóneo, la objeción por pregunta capciosa, la objeción por pregunta ambigua, vaga, objeción por pregunta confusa, entre otros tipos de objeciones, tienen que ir acompañados de su fundamento. O sea, no puedes objetar por objetar, no puedes decir objeción por pregunta sugestiva y simplemente limitarte a ello. Tienes que decir objeción, señor juez, por pregunta sugestiva y fundamentar por qué esa pregunta es sugestiva. O si es que la objeción es por pregunta capciosa, fundamentar por qué esa pregunta es capciosa. Si no, obviamente el juez te va a declarar como no procedente tu objeción. Entonces hay que tener bastante cuidado. No hay que objetar por objetar para simplemente atosigar o para distraer a tu oponente. No se puede hacer eso. Tienes que objetar con un fundamento correcto. Bien, entonces siguiendo esta misma línea, ¿qué es lo que se puede objetar? Se puede objetar la pregunta en caso de que no sea correcta, ¿no? Como una pregunta sugestiva. Se puede objetar la respuesta en el caso de que el testigo que esté respondiendo no esté calificado. Porque, por ejemplo, al testigo no se le puede hacer una pregunta de opinión, ya que simplemente los que pueden opinar respecto a un tema en específico, un tema determinado, son los peritos o los testigos expertos. Entonces, a un testigo no le puedes hacer una pregunta de opinión. Entonces, las respuestas también se pueden objetar. En un momento lo vamos a ver también. Se puede objetar al testigo y se puede objetar al perito. Se puede también objetar la inobservancia de la norma o la legalidad en el procedimiento. Se puede objetar también a los litigantes. Incluso se puede objetar también al juez. Algunos dicen, no, que esta figura no existe, que no está en la norma, que no se puede hacer. Sin embargo, por la experiencia, o bueno, yo he escuchado de algunos abogados litigantes, como el doctor Juan Carlos Portugal, que sí se puede objetar al juez. Entonces, si es que te hacen la pregunta, ¿a qué es lo que se puede objetar o a quién se puede objetar? Obviamente al juez también se le puede hacer o es pasible de una objeción. Otra cosa que también se puede objetar es la prueba, ¿no? En caso de que esta sea ilícita, por ejemplo. Se puede objetar también el alegato de apertura, el alegato de clausura. Pero por otro lado, ¿cuál es el fundamento legal de las objeciones? Y las objeciones se encuentran reguladas en el nuevo Código Procesal Penal. Vámonos para ello a nuestro Código Procesal Penal en el artículo 376, que tiene como sumilla la declaración del acusado. En el numeral 2 dice, si el acusado acepta ser interrogado, el examen se ajustará a las siguientes reglas. En el literal C dice, el interrogatorio está sujeto a que las preguntas que se formulen sean directas, sean claras, pertinentes y útiles. Y en el literal D, ojo, acá dice, no son admisibles preguntas repetidas. Entonces, las preguntas repetidas son materia de objeción. Continuando, entonces, no son admisibles preguntas repetidas sobre aquello que el acusado ya hubiere declarado, salvo la evidente necesidad de una respuesta aclaratoria, y tampoco están permitidas las preguntas capciosas, las preguntas impertinentes y las que contengan respuestas sugeridas. Entonces, estos tipos de preguntas que también se señalan en el Código Procesal Penal, en su artículo 376, también son pasibles de objeción. También, aunado a ello, si es que nos vamos unos artículos más adelante, en el artículo 378, también del Código Procesal Penal, que tiene como sumilla el examen de testigos y peritos. Si es que nos vamos al numeral 4, dice que el juez moderará el interrogatorio y evitará que el declarante conteste preguntas capciosas, nuevamente, preguntas capciosas, preguntas sugestivas o impertinentes. Otra vez lo vuelvo a repetir, ¿no? Y procurará que el interrogatorio se conduzca sin presiones indebidas y sin ofender la dignidad de las personas. Eso también es pasible de objeción. Asimismo, dice que las partes en ese mismo acto podrán solicitar la reposición de las decisiones de quien dirige el debate
cuando limiten el interrogatorio u objetar las preguntas que se formulen. Como podrán darse cuenta, amigos, si revisan estos artículos y si es que se leen todo el Código Procesal Penal, solo se hace mención a una pequeña cantidad de posibles objeciones. Sin embargo, eso no quiere decir que sean las únicas. Para las reglas de las técnicas de la litigación oral, existen más preguntas o acciones que pueden ser objetables en juicio, pero que no necesariamente las van a encontrar en el Código Procesal Penal. Por ello es necesario prestar bastante atención a estos mecanismos de litigio, pues la norma no te va a enseñar ni te va a decir cómo, cuándo, ni dónde debes objetar. En ese sentido, para efectos netamente académicos, voy a mencionar algunos de los varios tipos de objeciones existentes, ¿no? De manera breve. Bien, vamos entonces a mencionar algunos de los tipos de objeciones. Ya, pero en primer lugar vamos a hacer alusión a las objeciones a los alegatos, ya sean de apertura o ya sean de clausura. Puede darse esta situación cuando los alegatos desbordan el tema de discusión, o también puede darse cuando los alegatos incluyan información que vulneren el principio de lealtad. Entonces, las objeciones a los alegatos de apertura pueden darse cuando se argumenta, pues en los alegatos iniciales ya hemos dicho que está prohibido argumentar. También puede darse cuando el fiscal agrega un hecho no contenido en la acusación formulada o cuando varía su calificación jurídica. Y también cuando se ofrece una prueba que no ha sido admitida para juicio. Entonces, por ejemplo, una objeción a los alegatos de apertura sería cuando Fiscalía está presentando o está anunciando a sus testigos y presenta a un testigo que en ningún momento había sido admitido para juicio. Entonces dice, voy a presentar al testigo Juan Pérez, quien les contará cómo vio asesinar de manera directa al señor Beto Ortiz, Benito Pérez, a su madre. Y en ningún momento este testigo había sido admitido para juicio. Entonces el abogado de la defensa técnica tiene que estar muy atento ahí, ¿no? Para que no deje introducir esta información. Ni bien escuche eso, que se está ofreciendo un testigo que no se ha admitido, tienes que ser rápido. Objeción, señor juez, al alegato de apertura. Fiscalía en ningún momento ha introducido a este testigo para juicio. No ha sido admitido para juicio. Entonces, acá también hay que estar bastante atentos, ¿no? No debemos permitir que Fiscalía pueda introducir testigos que no han sido admitidos, ¿no? Ni viceversa, tampoco la defensa técnica puede introducir testigos que no han sido admitidos para juicio. Fiscalía, entonces, ahí también tiene que estar atento. Mientras que en los alegatos de clausura, podrá objetarse cuando se argumenta sobre un hecho que no se probó, o se cita una jurisprudencia equivocada, o inexistente, o cuando se distorsiona o se tergiversa el contenido de alguna prueba, o se realizan argumentos impertinentes u ofensivos referidos a sexo, raza, política o religión, o cuando también se dan opiniones personales o manifestaciones irrespetuosas hacia las partes o hacia el procesado. Entonces, un ejemplo, de alegato de clausura sería cuando Fiscalía está argumentando sobre algo que no ha probado, ¿no? Sobre algo que, por ejemplo, ha sido objetado en la actividad probatoria y no ha podido ingresar para los alegatos finales. Entonces, si es que Fiscalía se está pronunciando respecto a lo que ha sido objetado y al final nunca ingresó, entonces, defensa técnica tiene que estar atento. Objeción, señor juez, al alegato de clausura, porque esa información en ningún momento ingresó para los alegatos finales. En la actividad probatoria fue objetada en línea, por ejemplo, y nunca ingresó. Entonces, Fiscalía no puede introducir información que no ha ingresado a juicio. Y el juez, obviamente, te tendrá que declarar fundada la objeción. Como diría Benji Espinosa,
El juicio es un juego de partes, donde gana no solo el que juega bien, sino también el que está atento, ojo, a que las reglas del juego sean respetadas. Entonces nosotros, los litigantes o bueno, estudiantes que estemos participando en algún concurso de litigio, no debemos permitir que nuestra contraparte juegue sucio y vulnere a su libre albedrío el principio de lealtad. Debemos impedir esto, ¿no? No debemos permitirlo. Otro tipo de objeción son las preguntas capciosas. Y estas preguntas son objetables porque utilizan el artificio o utilizan el engaño para sacar provecho del testigo. Entonces son preguntas que en su elaboración inducen a error al sujeto que responde, favoreciendo de este modo a la parte que lo formula. Por ejemplo, el testigo ocular del robo al banco declara que vio al acusado huir en un auto. Entonces se le pregunta, señor testigo, ¿en cuál de todas estas fotos vio a mi cliente? Y de manera maliciosa se le enseñan fotos donde aparecen varios automóviles, pero en ninguna de esas fotos, curiosamente, aparece el automóvil que estuvo, ¿no?, en la escena del crimen. Entonces ahí también el abogado tiene que estar atento, ¿no? Objeción, señor juez, por pregunta capciosa. El abogado está induciendo a un error al testigo porque desea que elija la foto de un auto, pese a que ninguno de ellos estuvo en la escena del robo. Entonces ahí también bastante ojo, bastante mozo. No debemos permitir que se ingrese información de manera maliciosa cuando en sí esta no pertenece, ¿no?, a la escena del crimen. Hay que estar bastante atentos allí. Otro tipo de pregunta que es objetable son las preguntas impertinentes. Mediante estas preguntas, entonces, lo que se logra es obtener información que no guarda relación con el objeto del debate. En ese sentido, se pierde la noción de una causa penal. Es decir, desvirtúa la posición de la defensa, ya que se cuestiona hechos o sucesos que no guardan vínculo con la actividad probatoria. Por ejemplo, a un testigo presencial de un robo se le pregunta respecto a qué pantalones usaba o qué pantalones les gusta usar. O se le pregunta también a un testigo de un homicidio acerca de su opción sexual. Entonces, si es que Fiscalía le está preguntando al testigo qué pantalones le gusta usar, obviamente que no serviría para nada, ¿no? Su pregunta obviamente sería impertinente. Entonces el abogado tiene que objetar, ¿no? Objeción, señor juez, por pregunta impertinente. Esta es una información que a la larga no serviría para nada, entonces no sería necesaria introducirla. De repente es para efectos de confundir, ¿no?, al testigo, de repente para cansarlo, o para, no sé, para X motivos. Entonces, estas preguntas también son materia de objeción. Otro tipo de pregunta que es objetable son las preguntas sugestivas, que ya hemos señalado varias veces, ¿no? Ya que en el interrogatorio directo no pueden realizarse preguntas que sugieran las respuestas. Por lo que aquí se pretendería es que el testigo declare abiertamente sobre los hechos. Por lo tanto, son objetables durante el examen directo, salvo interrogatorio previo permiso para tratamiento como testigo hostil o otras excepciones, pero no en el contrainterrogatorio. En el contrainterrogatorio sí se puede hacer preguntas sugestivas, pero en el interrogatorio directo no se pueden hacer preguntas sugestivas. Entonces, el fiscal, por ejemplo, que está interrogando, no puede hacer preguntas que sugieran la respuesta. Eso es terminantemente prohibido, porque es el testigo a quien fiscalía estaría ofreciendo, a diferencia de la defensa técnica que estaría contrainterrogando, que es un testigo a quien no ofrecía. Entonces habría una posición de desventaja. Por ello, al contrainterrogador sí se le permite hacer preguntas sugestivas, pero al interrogador no se le permite. Entonces hay que estar bastante atentos con ello. Un ejemplo de pregunta sugestiva sería, a ver, señor testigo, ¿usted vio el arma blanca? Objeción, señor juez, por pregunta sugestiva. El testigo en ningún momento ha dicho que había visto un arma, y mucho menos que esa arma sea blanca.
Entonces el juez deberá declarar fundada la objeción, porque está haciendo mal la pregunta. Tiene que sentarse bases. A ver, otro tipo de pregunta sugestiva. Usted, testigo, dígame por qué asesinó a su esposa. Objeción, señor juez. El testigo, perdón, el acusado en este caso. Señor acusado, ¿usted por qué asesinó a su esposa? Objeción, señor juez. El acusado en ningún momento ha afirmado que ha asesinado a su esposa. En ningún momento lo ha dicho. Entonces, el juez tiene que declarar fundada la objeción, ¿no? Porque el acusado en ningún momento ha afirmado o se ha declarado culpable, ¿no? Entonces, Fiscalía no podría hacer esta pregunta por ser sugestiva. Está sugiriendo una respuesta. Está afirmando que el acusado ha matado a su esposa, hecho que aún no ha sido probado. Otra pregunta sugestiva podría ser, señor testigo o señor perito, o señor testigo en este caso, ¿usted vio el piso ensangrentado? ¿O usted, o de qué color era el piso? ¿El piso era de color rojo? En ese caso, objeción, señor juez. En ningún momento el testigo dijo que el piso estaba ensangrentado. En ningún momento lo dijo. O tampoco en ningún momento dijo que el piso era de color rojo. Entonces, Fiscalía estaría sugiriendo una respuesta, ¿no? Que no ha salido por parte del testigo. No se puede hacer eso. Bien, a ver, otro tipo de pregunta sugestiva sería una pregunta conclusiva. Eso también es materia de objeción. Y debe objetarse porque busca que el testigo, en lugar de declarar, acepte una conclusión que propone quien interroga. Entonces, la regla general aquí es que el testigo perito aporte información a juicio, no que acepte conclusiones que tienen lugar en el alegato de clausura. O sea, la idea es que el testigo perito brinden su declaración de manera libre, de manera espontánea, de manera voluntaria. No que acepten una conclusión de la parte que está interrogando. No se puede hacer eso. A ver, un ejemplo sería, señor testigo, usted no se acercó porque sospechó que había hurtado el maletín. Objeción, señor juez, por pregunta conclusiva. O sea, el que está concluyendo, el que está afirmando que el testigo no se llegó a acercar porque había sospechado que la persona había hurtado el maletín. El que está concluyendo ahí sería Fiscalía, ¿no? No el testigo. El testigo en ningún momento dijo que se haya acercado, que no se haya acercado por ello, ¿no? Entonces ahí se le deberá objetar al fiscal por pregunta conclusiva. También hay que estar bastante atento. A veces se suele confundir un poco las preguntas conclusivas con las preguntas sugestivas, sin embargo hay que tenerse bastante cuidado allí, ¿no? Pero otro tipo de preguntas que es objetable son las preguntas que solicitan opinión a un testigo no calificado, que también estábamos mencionando en la parte introductoria, ¿no? A inicios de esta sesión estábamos mencionando que a un testigo no se le puede pedir una opinión, no salvo que sea un testigo calificado o en el caso de que sea un perito. Entonces, en este tipo de preguntas se objeta porque los testigos deben declarar sobre lo hecho, sobre lo que vieron, sobre lo que oyeron, o sea, lo que les consta, pero no deben emitir opiniones sobre ello. Únicamente el experto, el testigo experto o el perito puede opinar sobre aspectos relativos a su especialidad. Por ejemplo, a un testigo que declara sobre la herida de la víctima se le pregunta, señor testigo, según su opinión, ¿cuánto tiempo podría estar impedido de trabajar una persona con la herida que usted pudo ver? Claramente ese es un hecho o una circunstancia que requiere la opinión de un médico y no de un testigo. Entonces, si es que Fiscalía le está haciendo ese tipo de preguntas, señor testigo, ¿cuánto tiempo podría estar impedido de trabajar una persona con la herida que usted vio? Usted como abogado litigante deberá objetarlo por testigo inidóneo. O sea, ni bien está haciendo la pregunta, lo debes objetar. Objeción, señor juez, por testigo inidóneo, porque el testigo no está facultado para poder brindar una opinión
acerca de este tipo de preguntas. Quien tiene la facultad de opinar sobre este tipo de preguntas es un médico, ¿no? Definitivamente no un testigo. Sin embargo, puede darse la situación en la cual Fiscalía ya ha hecho la pregunta y de repente el abogado litigante estuvo un poco distraído, ¿no? Se le pasó la pregunta y el testigo ya empezó a responder. Entonces, se preguntarán, ¿entonces ya no puedo objetar? No, o sea, en este caso sí se podría objetar, porque también hay otro tipo de objeción que se llama objeción por respuesta no calificada. Entonces, en caso de que no se haya objetado por testigo inidóneo y se haya dejado pasar la pregunta y el testigo ya está respondiendo, acá tienes una segunda oportunidad. Tendrás que esperar que el testigo responda para objetarlo, ¿no? Objeción, señor juez, por pregunta no, por respuesta no calificada. Y argumentar, ¿no? Lo mismo que estábamos argumentando en el caso de ser un testigo inidóneo, ¿no? Que el testigo no está facultado, no está calificado para poder responder este tipo de preguntas, no está facultado para opinar. Bien, otro tipo de preguntas son las preguntas confusas, ambiguas o vagas. Y son aquellas preguntas que por su defectuosa formulación no le permiten comprender al testigo con claridad cuál es el tema que efectivamente indaga. Por ejemplo, señor testigo, ¿sabe usted el motivo de esta diligencia? O señor testigo, ¿conoce usted a los investigados del presente caso? Ahí también se le deberá objetar, ¿no? Objeción, señor juez, por pregunta confusa. O objeción, señor juez, por pregunta ambigua. O objeción, señor juez, por pregunta vaga, ¿no? Porque se está haciendo una pregunta que tiene una defectuosa formulación, ¿no? Que no le permite al testigo entender cuál es el tema que efectivamente indaga, ¿no? Tiene que objetarse también este tipo de preguntas, así que hay que estar atentos, ¿no? Otro tipo de preguntas son las preguntas compuestas, que también estaba regulado, ¿no? En el, no, esto sí no estaba regulado en el Código Penal, en el Código Procesal Penal, pero sí, las preguntas compuestas no están permitidas, ¿no? Por las reglas de la litigación oral. Si se objeta porque involucra varios hechos sobre los cuales el testigo debe declarar y la respuesta no permitirá saber sobre cuál de ellos se pronuncia, creando confusión tanto en el testigo como en el jugador. Debe ser un hecho, una pregunta. No pueden ser varios hechos en una sola misma pregunta. A manera de ejemplo, señor Sebastián, usted estuvo con Janina y Joel jugando cartas y tomando cervezas toda la noche. Ahí se le deberá objetar también, ¿no? Objeción, señor juez, por preguntas compuestas, porque está mencionando varios hechos en una sola pregunta. Está diciendo, estuvo usted con Janina y con Joel jugando cartas y tomando cervezas toda la noche. Obviamente no se puede preguntar así, ¿no? Lo correcto sería que se pregunte un hecho por pregunta, ¿no? Por ejemplo, ¿usted estuvo con Janina y Joel? Sí. ¿Y estuvo jugando cartas? Sí. Y también estuvo tomando cervezas toda la noche. Sí, esto entonces es a efectos de que sea entendible, ¿no? Porque si es que le preguntas todo de corrido, un montón de hechos, o un montón de preguntas en una sola, ¿estuvo usted con Janina y Joel jugando cartas y tomando cervezas toda la noche? Existe el riesgo de que el testigo no entienda, ¿no? O de que de repente responda una de esas preguntas, que en sí son varias, y no esté bien dando una buena respuesta, ¿no? Y esto puede confundir al juez, ¿no? Puede de repente estar puede estar dando algo a entender que no quiere decir, ¿no? Entonces, también deberá objetarse en caso de que se hagan preguntas compuestas. Luego también tenemos a las preguntas especulativas, o también conocidas como preguntas hipotéticas. Y van a ser motivo de objeción porque estas crean una hipótesis para que el testigo la confirme o la niegue, distrayéndolo de lo que él percibió y recuerda. Y en este caso, el testigo no estaría declarando sobre los hechos. Por ejemplo, señor Hernán, no es posible que Samuel se hubiera ausentado en el momento en que usted se quedó dormido en el mueble.
Obviamente, se le tendrá que objetar por pregunta hipotética, por pregunta especulativa, porque el señor Hernán en ningún momento ha podido visualizar estos hechos, no ha podido darse cuenta, porque este estuvo dormido, ¿no? Entonces el fiscalía estaría especulando, estaría haciendo una suposición, una hipótesis, al preguntarle que no es posible que Samuel se hubiera ausentado en el momento que usted se quedó dormido en el mueble. Obviamente el señor Hernán no puede responder esto porque el señor Hernán se encontraba durmiendo. Entonces no podría mencionar, no podría, no podría de manera hipotética señalar que Samuel se ausentó en dicho momento. No puede responder a ello. Entonces, acá también se le deberá objetar. Objeción, señor juez, por pregunta especulativa. O objeción, señor juez, por pregunta hipotética. Bueno, otro tipo de objeción, y este también es bastante importante, es la objeción en línea. Y hay que tener en cuenta también nosotros, ¿no? A este tipo de objeción, la objeción en línea, la cual se da cuando hasta en 4 ocasiones, de manera reiterada, se ha realizado, por ejemplo, una pregunta sugestiva. Es decir, en tres oportunidades se objetó por ser pregunta sugestiva, por ejemplo, y la contraparte tuvo que reformular su pregunta. Sin embargo, siguió incurriendo en error, por lo cual a la cuarta equivocación, al cuarto error, se tiene que objetar en línea. Y la contraparte ya no puede realizar ningún tipo de pregunta relacionado a ese hecho y tendrá que orientar su interrogatorio hacia otra dirección. Y esto puede ser bastante crucial, amigos, ¿sabes? Porque probablemente el hecho que intentaba introducir Fiscalía era determinante para probar su teoría del caso. Pero por no saber interrogar, su prueba estrella, su prueba estelar, se destruyó. Y probablemente, por no haber ingresado a esa prueba, pierde el caso, ya que dicha información no podrá ser utilizada en adelante, no podrá ser utilizada en el alegato de clausura. A manera de ejemplo, señor testigo, ¿usted pudo ver que el sobre contenía dinero? Objeción, señor juez, por pregunta sugestiva. En ningún momento el testigo dijo que haya visto un sobre y en ningún momento dijo que ese sobre contenía dinero. Se declara fundada la objeción. Señor fiscal, por favor, reformule su pregunta. Entonces el fiscal reformula y vuelve a hacer la pregunta. Señor testigo, ¿y el sobre tenía dinero? Objeción, señor juez, por pregunta sugestiva. Otra vez, el testigo en ningún momento dijo que hubo un sobre y tampoco dijo que ese sobre contenía dinero. Por favor, señor juez, invite al fiscal a que realice bien la pregunta. Ya, señor abogado de la defensa técnica, tranquilo, tranquilo. Luego se le pide, ¿no?, al fiscal que reformule su pregunta. Por favor, señor fiscal, reformule su pregunta. Y otra vez el fiscal. Señor testigo, ¿había dinero en el sobre? Objeción, señor juez, por pregunta sugestiva. Nuevamente el fiscal está incurriendo en el mismo error. Está otra vez sugiriendo que había un sobre y está sugiriendo que en dicho sobre había dinero. Y eso en ningún momento ha ingresado. El testigo en ningún momento lo ha dicho. Por favor, señor fiscal, reformule su pregunta, fundada la objeción. Y ahora una cuarta pregunta realiza. Luego de haberse equivocado 3 veces, realiza, ¿no?, una cuarta pregunta. Dice, señor testigo, cuando usted abrió el sobre, ¿había dinero allí? Y ahí ya no se objeta por preguntas sugestivas, se objeta por objeción en línea, porque se ha equivocado reiteradamente y ya no puede objetarse, ¿no?, de manera continua. No se puede hacer eso. No hay objeción que dure 1000 años ni persona que lo soporte, ¿no? Palabra que siempre mencionaba el doctor Juan Carlos Portugal. Entonces allí
se le objetará en línea y ya no se le puede hacer preguntas sobre este hecho, ¿no? Sobre este tema. En el caso de que estemos hablando de un cohecho y se le objete en línea por el sobre y que este sobre haya dinero, obviamente el fiscal estaría perdido porque esa sería su prueba estrella. Ya no tendría cómo probar que había un sobre y que este sobre tenía dinero. Entonces lo estarías aquí destruyendo. Entonces hay que tener bastante atención con las objeciones, ¿no? Ya que con las objeciones puedes incluso ganar un caso, ¿no? Le puedes quitar la información importante a tu contraparte. Y ya en los alegatos de clausura lo dejas sin información, ya no tendría cómo argumentar, ya estaría inclinándose la balanza a tu favor. Bien, bueno, por último, me gustaría agregar, ¿no? O bueno, resaltar que en realidad existen muchas clases de objeción que yo no he mencionado, porque en realidad son un montón de objeciones. Tenemos también las preguntas repetitivas, tenemos las preguntas que coaccionan, la pregunta argumentativa, la pregunta tendenciosa, la pregunta de referencia, tenemos la pregunta no responsiva, tenemos la objeción por infracción a la legalidad normativa, tenemos la objeción al juez por imparcialidad, por la imparcialidad judicial, tenemos por la especificidad recursal, entre otros tipos de objeciones, ¿no? Que en algún momento me gustaría explicar. Sin embargo, a efectos de no excederme tanto tiempo, a efectos de no pasarme largas horas hablando sobre las objeciones, quería simplemente resaltar algunas de las objeciones que considere relevantes a efectos de poder hacer academia, ¿no? Y poder manifestarles, ¿no? Cómo es que se debe objetar. Sin embargo, en algún momento me gustaría, ¿no? Poder continuar con los demás tipos de objeciones, ya que es muy importante siempre tenerlas en cuenta. Hay que estar muy atentos en la actividad probatoria y bueno, en sí en todo el juicio oral, cuando está habiendo un error o cuando se está introduciendo una prueba ilícita para poderla objetar. Hay que estar atentos a efectos de hacer prevalecer un juego justo. No se puede jugar justo, amigos. No se puede hacer ello. Bueno, entonces eso sería todo por hoy, amigos. Espero haber sido claro, espero haber sido conciso y espero no haberme excedido, ¿no? Del tiempo permitido. Estoy muy agradecido por la oportunidad, por el tiempo que se me ha brindado de poderlos acompañar hoy, miércoles 5 de agosto, a las 7 horas, a las 19 horas, perdón. Estoy muy agradecido que me hayan podido acompañar. Y bueno, espero que poder, ¿no? Estar en alguna otra ponencia y brindarles, ¿no? Lo poco que yo pueda conocer respecto a estos temas tan importantes. Muy agradecidos con todos y bueno, hasta una próxima ocasión. Agradecemos a todos por compartir estas ponencias virtuales. De la misma manera, agradecer al ponente, Piero Giordano Vilche Cabezas. Gracias por participar en el segundo encuentro de cápsulas jurídicas, Piero. Muchas gracias, estimada Lili. Estamos hablando de cualquier cosa. Un fuerte abrazo, cuídense amigos y los invito a que puedan seguir las demás ponencias de que por sí van a estar muy buenas, no se las pierdan. Vamos a estar desde el 3 de agosto hasta el 30 de agosto. No se lo pierdan, amigos. Los invito a seguir las ponencias. Hasta luego. Gracias, hasta luego por compartir todo esto.